Una semana después del paso del huracán Harvey, millones de habitantes del sur de Estados Unidos se esfuerzan por recuperar su vida normal en medio de inundaciones y la paulatina restauración de la electricidad y los servicios de transporte. Las autoridades continúan vigilando una planta química donde productos peligrosos que quedaron sin refrigeración por la inundación se consumieron el jueves emanando humos tóxicos. El vicepresidente Mike Pence prometió a las víctimas el jueves en Texas que no serán olvidadas. Sepan que estamos con ustedes y estaremos con ustedes hasta que Rockport y todo el sureste de Texas se recupere. El presidente Donald Trump viajará a las zonas afectadas el sábado para reunirse con las víctimas de Harvey. La Casa Blanca pidió el jueves al Congreso que desbloquee fondos de emergencia. Degradado a tormenta tropical, Harvey ha causado unos 40 muertos, pero el balance podría incrementarse y los servicios de ayuda temen hallar aún nuevas víctimas. Los daños materiales se calculan entre 30.000 y 100.000 millones de dólares. La Casa Blanca indicó que unas 100.000 viviendas quedaron afectadas por la catástrofe.